de nuestro bloque económico. A ver, el tema del empleo después de la pandemia sigue siendo un problema. Todavía el empleo adecuado no se ha recuperado, no se ha llegado ni de cerca a cifras prepandémicas, y esto obviamente preocupa porque la gente que no está bien empleada, no tiene un buen salario, no tiene derechos laborales y finalmente se crea allí un serio problema económico. Vamos a conversar de eso justamente con Ana Reategui, profesora de SAN, que ya está con nosotros. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. A ver, ¿cómo estaban las cifras en 2019 antes de la pandemia y finalmente cómo están ahora? ¿Cuál es la brecha que se ha creado después del encierro y la paralización económica? Bueno, en realidad estamos hablando más o menos en el caso de Lima de unos 70.000 empleos que se han perdido y que han bajado de calidad, ¿no es cierto? El gran problema es que lo que más ha subido es el subempleo, que es el empleo de mala calidad, el empleo del cacholeo, el empleo de ver cómo consigo plata para los próximos 15 días o la semana, pero no el empleo estable o relativamente estable que una persona debería tener y que le permita planificar su vida de una mejor forma. Entonces estamos hablando más o menos de 70.000 plazas, ¿no? Claro, 70.000 personas que se pueden traducir también en 70.000 familias, ¿no? O algo similar. 7 por 5, 35. O sea, estás hablando de 350.000 personas aproximadamente que pasan a una condición más precaria de vida, ¿no? Claro, claro. Y eso es real, pues, porque finalmente... claro, tú ves a la gente trabajando, pero trabajando en qué condiciones y con qué calidad de remuneración también. Mucha gente que tenía remuneraciones en un nivel ha tenido que ceder para poder conservar el empleo o seguir trabajando, ¿no? La gente finalmente no se va a quedar sin producir porque se queda sin comer. Claro, exactamente. La gente no se queda varada, ¿no es cierto? Si no tienes dinero, sales a limpiar carros, lo que sea, con tal de que puedas llevar un alimento a tu hogar. Incluso hay mucho empleo informal de largo plazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las señoras que trabajan en los hogares muchas veces lo hacen en condiciones de informalidad. Correcto. Y cuando tú les preguntas a esas personas, ¿usted está desempleada? Ellas te van a contestar, normalmente son las mujeres, ellas te van a contestar, no lo estoy porque tengo empleo, ¿no? Tanto tampoco aparecen las estadísticas de desempleo. Que normalmente en las estadísticas de desempleo aparecen las personas que activamente están buscando empleo porque no lo tienen de ningún tipo, ¿no es cierto? Entonces, nuestras estadísticas, si bien ayudan a comprender, también no capturan la esencia de la informalidad que tiene el Perú, ¿no? Sí, podrían ser engañosas, y de hecho lo son. Ahora, el problema es que finalmente con las bajas o nulas proyecciones, por ejemplo, de inversión privada, de nueva inversión privada que llega al país, soñar con una amplia oferta de empleos es sencillamente fuera de la realidad, ¿no? Está fuera de la realidad. Yo estimo que en realidad este año no creceremos, ¿no? Entonces, bajo unas circunstancias, es como decirle a tu público, ¿no? Si este año se han hecho solo 4 sillas y el próximo año se vuelven a hacer solo 4 sillas, o sea, no hay crecimiento, entonces no hay posibilidad de que las personas que están entrando a edad de trabajar o que están en empleos precarios se puedan enganchar a la economía. Lo que necesitamos son 8 sillas para que haya más necesidad de mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, cuando el país se queda ahí parado, entonces en realidad lo que se destruyen son los empleos. Entonces, ¿dónde pueden haber oportunidades si es que en este caso el sector privado y sobre todo el Estado tomara mucha iniciativa, que sería realmente en la parte del norte? Porque, a ver, dinero hay, el ministro de Economía siempre nos recuerda que el problema no es el dinero, porque está allí para el uso de los gobiernos regionales o municipales, pero en realidad la poca capacidad de gasto y yo diría que todavía la falta de liderazgo del gobierno nacional para emprender esta cruzada de reconstrucción es realmente desesperante un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, allí si se tomara mejor control sobre la reconstrucción
o sobre lo que hay que hacer para contener lo que venga del fenómeno del niño, entonces todavía allí habrían oportunidades para trabajar para muchas personas. Pero bueno, la verdad es que no soy muy optimista respecto a eso. Claro, y vamos a sumarle un poco más de pesimismo, porque a eso se suma la poca capacitación que tiene nuestra población y que se traduce en baja productividad, ¿no? Exactamente. Tú sabes que hace 10 años vino Paul Krugman, un premio Nobel de Economía a mi institución ESAN, y nos hizo un comentario que en ese momento nos dolió muchísimo, pero que a la vuelta de la esquina no le faltaba nada de razón, por algo es quien es, ¿no? Y nos decía que nos felicitaba por los buenos los logros macroeconómicos que habíamos logrado, pero que nosotros prácticamente no iríamos muy lejos, porque el gran problema del país es su bajísima capacitación, la bajísima capacitación del capital humano. Y sin capital humano es difícil que tú avances en el largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno avanza con lo que tiene, corre, avanza, pero si no tienes pues la suficiente cantidad hasta de carpinteros, ¿no?, bien formados, o albañiles bien formados, o ingenieros, ¿cierto?, en el espectro, entonces en realidad la productividad nuestra es bastante baja. Y por más que reneguemos y dijimos, pero yo trabajo 8 horas, estoy 40 horas a la semana, 48 horas a la semana, necesito mayor remuneración, obviamente se entiende desde el punto de vista humano, pero cuando uno voltea a mirar la productividad dentro de las organizaciones, entonces ahí es donde ves que estos bajos salarios a veces ni siquiera reditúan en mejores costos para las organizaciones. Correcto. Por la cantidad de costos que hay que administrar, y uno de los grandes problemas que tenemos es además que la poca planificación que se pueda hacer. A ver, vamos a decir, ¿quién nos defiende frente a los embates de la naturaleza, no? Claro. Entonces, ¿cómo le explicas a un comerciante que está en el norte o a los señores que estaban esperando la campaña del invierno limeño para recibir la gente en el norte a las playas, que hoy día tienen su capital prácticamente destruido? Y dices, ¿cómo hago para poder levantarme? Porque nadie me va a ayudar excepto yo. Entonces, correcto, realmente, y eso, fíjate, solo hacer esas reconstrucciones generaría empleo, ¿no es cierto? Correcto. Generaría empleo, pero necesitamos dinamismo, una fuerza política abrumadora, ¿no? Sí, es verdad. Muchísimas gracias, como siempre, Ana, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Muy buenas tardes. Vamos a cerrar nuestro bloque económico.